Los cárteles mexicanos, acostumbrados a operar con impunidad, han reaccionado con la brutalidad previsible a la llegada del Tren de Aragua. Ven a los venezolanos como una amenaza a su dominio. En la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, se encontró un escalofriante mensaje junto a los cuerpos de varios presuntos miembros del Tren de Aragua: váyanse o enfrenten las consecuencias. El mensaje, firmado con la insignia del Cártel de Sinaloa, no dejaba lugar a la mala interpretación. Estas ciudades, que alguna vez fueron centros de comercio y vida comunitaria, ahora se encuentran atrapadas en una lucha de poder que va más allá de las fronteras nacionales. Esta vez, no se trata solo de cárteles mexicanos que luchan por el control. La violencia ha evolucionado, y con ella los actores involucrados. Los cárteles mexicanos, conocidos por su brutalidad y control férreo, ahora enfrentan una amenaza inesperada y formidable: la banda venezolana conocida como Tren de Aragua. Originarios de Venezuela, estos hombres han traído consigo una reputación de violencia extrema y tácticas despiadadas. Su llegada no solo ha sorprendido a los cárteles locales, sino que también ha alterado el equilibrio de poder en el inframundo criminal. Despiadados y organizados, han traído su propia marca de violencia y extorsión a México, provocando una guerra territorial con los cárteles establecidos. Sus métodos son brutales y efectivos, utilizando la intimidación y la violencia para establecer su dominio. La extorsión se ha convertido en una herramienta clave en su arsenal, afectando tanto a negocios locales como a ciudadanos comunes. La mafia mexicana ve esta intrusión como una amenaza directa. Los líderes de los cárteles, acostumbrados a ser los amos indiscutibles de sus territorios, ahora deben enfrentarse a un enemigo que no solo es feroz, sino también altamente organizado y motivado. No están dispuestos a ceder su territorio y ganancias a extraños. La lucha por el control se ha intensificado, con ambos lados dispuestos a hacer lo que sea necesario para mantener su poder. Rumores de ejecuciones y alianzas llenan el aire, un sombrío preludio de un potencial baño de sangre. Las alianzas temporales se forman y se rompen, y la traición es una moneda común en este juego mortal. Cada movimiento es calculado, y cada error puede ser fatal. La llegada del Tren de Aragua añade un nuevo elemento volátil a la ya compleja dinámica de la guerra contra las drogas en México. La presencia de esta banda ha obligado a las autoridades a redoblar sus esfuerzos, aunque a menudo se encuentran superadas por la magnitud del problema. La policía y el ejército patrullan las calles, pero la sensación de inseguridad persiste. Esto ya no se trata solo de drogas. Se trata de supervivencia, territorio y el brutal cálculo de poder en el inframundo criminal. La lucha por el control del territorio es feroz, y cada bando está dispuesto a pagar cualquier precio para salir victorioso. En este juego de poder, no hay reglas. Nacido en el caos del colapso económico de Venezuela, el Tren de Aragua, llamado así por un estado en su país de origen, comenzó como una pequeña banda criminal en prisión. En sus inicios, sus miembros eran principalmente prisioneros que buscaban una forma de sobrevivir en un entorno brutal y sin ley. La prisión, con sus muros altos y guardias corruptos, se convirtió en el terreno fértil para el crecimiento de esta organización. Sin embargo, rápidamente expandieron sus operaciones, explotando la desesperación de sus compatriotas. La crisis económica y la falta de oportunidades crearon un caldo de cultivo perfecto para su expansión. Las calles de Venezuela, llenas de personas desesperadas por encontrar una salida, se convirtieron en el escenario de sus actividades ilícitas. Ofrecieron una salida, una oportunidad para escapar de la pobreza y la violencia. Prometieron a muchos una vida mejor, lejos de la miseria y el peligro constante. Pero esta promesa venía con condiciones estrictas y peligrosas. Pero este escape tenía un precio: lealtad y obediencia a la banda. Los nuevos reclutas debían demostrar su lealtad a través de actos de violencia y criminalidad. La banda se aseguraba de que nadie pudiera traicionarlos sin enfrentar severas consecuencias. Muchos venezolanos, que huían de su patria en colapso, se vieron atrapados en la red del Tren de Aragua. La desesperación por escapar de la crisis los llevó a tomar decisiones arriesgadas, y muchos se encontraron bajo el control de esta organización criminal. Se vieron obligados a traficar con drogas, personas y armas, convirtiéndose en peones de la despiadada expansión del grupo hacia el norte.
La banda utilizó a estos migrantes como herramientas para sus operaciones, extendiendo su influencia y control a lo largo de las rutas migratorias. Disfrazados de migrantes desesperados, se deslizaron por las grietas, utilizaron documentos falsos y rutas clandestinas para evadir la detección, mezclándose con aquellos que genuinamente buscaban una vida mejor. Se unieron al flujo de humanidad que buscaba una vida mejor, un escorpión escondido entre los viajeros cansados, su aguijón mortal y silencioso. En los campamentos de refugiados y en los caminos polvorientos, el Tren de Aragua continuó su expansión, siempre al acecho, siempre buscando nuevas víctimas para su red criminal. Los cárteles mexicanos, acostumbrados a operar con impunidad, han reaccionado con la brutalidad previsible a la llegada del Tren de Aragua. Ven a los venezolanos como una amenaza a su dominio, un virus que invade su territorio. El mensaje es claro. Esta es nuestra tierra, nuestro negocio. En la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, se encontró un escalofriante mensaje junto a los cuerpos de varios presuntos miembros del Tren de Aragua. Esta es una advertencia, decía. Váyanse o enfrenten las consecuencias. El mensaje, firmado con la insignia del cártel de Sinaloa, no dejaba lugar a la mala interpretación. Los cárteles no son conocidos por su diplomacia, solo entienden un idioma, la violencia, y están dispuestos a usarla, desatando una ola de terror para proteger su territorio y enviar un mensaje a cualquiera que se atreva a desafiar su autoridad. Mientras la guerra de cárteles continúa, son las comunidades locales las que sufren la peor parte de la violencia. Atrapados en el fuego cruzado, viven en un estado perpetuo de miedo, aterrorizados tanto por los cárteles establecidos como por los invasores venezolanos. El Tren de Aragua, conocido por sus brutales tácticas de extorsión, no ha perdido tiempo en aprovecharse de negocios e individuos vulnerables. Los comerciantes, los dueños de restaurantes, incluso los vendedores ambulantes se ven obligados a pagar dinero de protección, y sus medios de vida son rehenes bajo amenaza de violencia. El miedo es palpable, una manta sofocante sobre comunidades enteras. La gente tiene miedo de hablar, de resistirse, incluso de reconocer el terror que enfrenta a diario. El silencio es ensordecedor, un testimonio del poder del miedo y el control de las organizaciones criminales. El ascenso del Tren de Aragua y la escalada de violencia en México han alimentado los llamamientos a medidas de seguridad fronteriza más estrictas. Este grupo criminal, conocido por su brutalidad y su capacidad para operar a través de fronteras, ha generado un clima de miedo y tensión tanto en México como en los Estados Unidos. La violencia y el crimen organizado no solo afectan a las víctimas directas, sino que también desestabilizan comunidades enteras. El expresidente Donald Trump, conocido por su postura de línea dura sobre la inmigración, había propuesto deportaciones masivas de pandilleros, con el objetivo de desmantelar estas redes criminales. Su enfoque se centraba en la idea de que al eliminar a los elementos más peligrosos, se podría reducir significativamente la violencia. Sin embargo, esta estrategia ha sido criticada por no considerar las complejidades del problema. Las deportaciones masivas pueden parecer una solución rápida, pero no abordan las raíces del conflicto. Si bien las deportaciones podrían ofrecer un respiro temporal, no abordan las causas fundamentales del problema: la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades que empujan a los jóvenes a los brazos de las pandillas. En muchas comunidades, los jóvenes se enfrentan a una falta de opciones educativas y laborales, lo que los hace vulnerables a la influencia de las pandillas. Sin oportunidades legítimas para prosperar, muchos ven en el crimen una salida desesperada. Las deportaciones son una curita en una herida abierta, una solución a corto plazo para un problema complejo y profundamente arraigado. La violencia y el crimen organizado son síntomas de problemas más profundos que requieren soluciones integrales. Las políticas de mano dura pueden ofrecer una sensación de seguridad inmediata, pero no resuelven los problemas subyacentes que perpetúan el ciclo de violencia. Además, las deportaciones pueden ser contraproducentes, enviando criminales endurecidos de regreso a sus países de origen, donde pueden desestabilizar aún más las sociedades ya frágiles. Estos individuos, al regresar, a menudo encuentran pocas oportunidades para reintegrarse de manera positiva, lo que puede llevar a un aumento de la violencia y la criminalidad en sus comunidades de origen. En lugar de resolver el problema, las deportaciones pueden simplemente trasladar la violencia de un lugar a otro.
La solución no radica en construir muros y deportar personas, sino en abordar los problemas subyacentes que alimentan el ciclo de violencia y desesperación. Invertir en programas de desarrollo comunitario, mejorar el acceso a la educación y crear oportunidades económicas son pasos cruciales para romper este ciclo. Solo a través de un enfoque holístico que trate las causas fundamentales de la violencia, podremos esperar un cambio duradero y significativo. La cooperación internacional y el apoyo a las comunidades locales son esenciales para construir un futuro más seguro y próspero para todos. El conflicto entre los cárteles mexicanos y el Tren de Aragua está lejos de terminar. Es una batalla por el control, no solo del territorio, sino de empresas criminales lucrativas que se extienden mucho más allá de las fronteras de México. Hay mucho en juego, y es probable que la violencia se intensifique antes de que disminuya. El resultado de este conflicto tendrá consecuencias de gran alcance, dando lugar a nuevas alianzas, rivalidades y, potencialmente, a una violencia aún más brutal. Así que si esta información le es de altísimo valor, les invito a suscribirse al canal, dejarnos un like y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito. Mientras nosotros desde los estudios de Viral MX para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.